Hoy vamos a seguir la última parte de elementos que condicionan indirectamente nuestro proyecto y que tiene que ver con los reglamentos. Hoy específicamente vamos a hablar de locales, la iluminación y ventilación y los patios. Bueno, empecemos por la clasificación de los locales. Esto está tomado del Código de Lomas, que es similar al de Cava de Capital Federal y varía levemente según cada tipo de municipalidad y lo divide en 5 tipos de locales. Aquí yo voy a dar algunos ejemplos. Entonces, llama locales de primera clase, son los principales, el dormitorio, los living, estares, oficinas, consultorios, ¿sí? Y aclara, bueno, cualquiera que esté clasificado de otro modo va a ser siempre primera. La municipalidad trata de que los locales principales siempre sean de primera clase. Van a ver después que esto va a tener relación con otras normas con respecto a la ventilación y a las dimensiones de los aventanamientos, por eso habla de primera clase. Bueno, después tenemos locales de segunda clase, que son los secundarios, generalmente son de servicio, cocinas, baños, lavaderos. Tercera clase, esto quedó específicamente para locales de comercio, actividades de clubes. Después tenemos cuarta clase, que bueno, son todas también locales secundarios que apoyan a la construcción, a su funcionamiento. Y por último los locales quinta clase, que son en general todos los que serían administración, cuarto de máquinas, dependencia personal. Entonces divide en principio en 5 clases. Repito que esto va a tener relación, ¿sí?, con cómo se van a manejar alturas, dimensiones, aventanamientos, y por eso los clasifica en distintas clases. De cualquier forma se darán cuenta que la primera clase es la más importante y la que va a exigir más. Ahora vamos a hacer una breve recorrida por alturas mínimas que deben tener los locales para un proyecto. Específicamente, bueno, la altura mínima es entre el piso y el cielo raso terminado. Fíjense que, bueno, las vigas pueden bajar con respecto al cielo raso y por eso después habla de alturas de paso, que bueno, en general para ambientes principales no se va a considerar, va a tener que ser lo más uniforme posible en estas dimensiones, el local previamente dicho. En Loma de Zamora es igual que el Código de Capital, se tomó 2,40 metros como mínimo hasta 2,60. ¿Sí? Es importante que les recuerdo que siempre vamos a hablar de los códigos de mínimos y de máximos, ¿sí? O sea que yo no podría ser menor a esta dimensión, pero sí todo lo que quiero para mayor. Ahora, con respecto a este punto, me gustaría aclarar que la altura de un cielo raso de un local tiene que ver con su magnitud. Si nosotros tuviéramos ambientes muy grandes, imagínense en el aula de nuestro colegio y los cielos rasos fueran a este mínimo, bueno, sería habitable también, de repente permitiría, aunque el aula va a hablar de que la altura es mayor, por eso también ya está calibrado, pero si imagínense que en un aula nuestra tendríamos 2,40, hablo de las aulas más grandes del colegio, la persona sentiría psicológicamente una sensación de presión del cielo raso, aunque no les afecta, pero en arquitectura se ve todas esas cosas psicológicas indirectas. Es decir, que si el ambiente es muy grande, va a estar relacionado con altura de ese local. Pero, repito, la municipalidad sí me va a permitir estas dimensiones mínimas. Con respecto a la altura de paso, también lo vamos a ver en escaleras, siempre
la parte más baja no puede ser inferior a 2 metros, altura de una puerta. Bueno, los áreas y lados mínimos de los locales, yo de cualquier forma estoy haciendo un resumen, el código es mucho más grande, entonces cada uno tendrá que ver cuando haga el proyecto de revisar las situaciones del lote, de las exigencias que tenga esa ubicación. Acá está hablando de que locales, por ejemplo, entre los códigos que dice que los de primera y tercera se miden con exclusión de los armarios, porque es distinto si yo digo un local tiene 3x3, pero tengo que colocarle el placar, ya no tiene 3x3. Lo mismo habla de si es vivienda permanente, entonces generalmente vamos a hablar de que no se tiene en cuenta la superficie libre de un local. Cuando uno a un cliente le dice este ambiente tiene 3x4, es que está totalmente libre. Si tiene una biblioteca, una placar o cualquier saliente, está totalmente no incluida en la medida que uno le da, porque si no, todas esas cosas me dan una menor dimensión del local. Para que tengan una idea, y vuelvo a esto, medidas mínimas, no quiere decir que sean las medidas de un local. Nosotros los códigos violémoslo en más en estos casos porque son muy pequeñas, pero bueno, es lo mínimo. Si yo estoy trabajando en un proyecto de un edificio donde tengo que llevar al límite todo, bueno, me puedo agarrar de estas medidas mínimas. Entonces, por ejemplo, un estar habla de 3 metros. Yo le digo a los alumnos que la única forma de saber bien espacialmente qué significan estas medidas es agarrar 1 metro y medirlo en el espacio. Cuando tengan dudas, con una cinta midan, ¿sí? O midan los ambientes que ustedes tengan y después ahí saquen la conclusión si es suficiente o no. Yo mismo se lo digo a mis clientes, les doy las medidas de los locales para que vayan a su casa y midan y vean qué ambiente tienen, y ahí van a tener idea del espacio. Es decir, 3x4 no significa absolutamente nada, es una cifra, pero cuando lo veo en la realidad puedo decir esto es grande, esto es chico, esto es confortable, esto me resulta bien, esto me parece que es poca superficie o pocas dimensiones. Es la única forma real de entender el espacio, no basándose con un escalímetro en un plano tomando medidas técnicas, sino verlo en la realidad. Así que si uno tiene dudas, se levanta al ambiente donde está trabajando, mide y dice esto va o esto no va. Estos son elementos que la municipalidad va a controlar cuando ustedes presenten el plano municipal del proyecto que van a hacer. Con respecto a otro tema importante, iluminación y ventilación de los locales. Bueno, la municipalidad, ¿cuál es el sentido del código? Es que si es posible, todos los locales de una casa o un comercio tengan iluminación y ventilación natural, es decir, que tenga ventanas a lugares que pueda entrar la luz natural. Eso va a servir para ventilar los ambientes, para iluminarlos naturalmente. Entonces, después vamos a ver algunos locales que lógicamente en una casa no vamos a poder exigir las mejores orientaciones. Acuérdense, ya vimos el tema orientación que iba por otro camino, pero también está relacionada con la buena iluminación y ventilación. Es decir, que la municipalidad me pide para locales de primera categoría esto como mínimo, ¿sí? O sea que los vanos de iluminación, vanos son las aberturas. Si yo tengo un local de 3x4, 12 metros cuadrados, la municipalidad me exige que por lo menos la ventana tenga el 10% de eso, o sea, 1,20 metros. ¿Sí? No es tan grande, pero yo necesito 1,20 metros, o sea que sería una ventana, por ejemplo, de 1,20 metros de ancho por 1 metro de alto. Eso es lo que me exige para un local de 3x4. Desde ya, si supero esto, siempre mejor.
va a ser la iluminación de ese local. Y a su vez me pide que las áreas de ventilación sean 1/3 de esa iluminación. Siguiendo el mismo ejemplo, repito, un local de 3x4, 12 metros cuadrados, necesitaría 1,20 de superficie del local para iluminar, y el tercio de eso serían 40 centímetros cuadrados. O sea, imagínense que la ventana, 1/3 de la ventana se va a tener que abrir para permitir la ventilación mínima de los ambientes. Después vamos a ver qué locales no necesitan esa ventilación directa. Y esto está asociado al tema que vamos a ver ahora de los patios, a dónde vamos a ventilar. Fíjense que a veces ustedes viven en casas donde abren una ventana y hay un pasillo de 1 metro, y bueno, ya está hecho, pero piensen que ustedes tienen que hacer una obra reglamentaria nueva. Es más, si hacen una reforma la tienen que modificar de nuevo a estos conceptos. O sea, si ustedes me dicen abro a un pasillo, sí, tengo iluminación y natural, mejor que nada es, pero no es lo correcto. Entonces, vamos a ver después que esto tiene relación con los lugares donde voy a abrir esa iluminación y ventilación. Bueno, después hay una parte, simplemente se los organizo para que si esa ventana no da francamente al patio, tiene un saledizo de un saliente, un voladizo muy grande, va a impedir que sea buena la iluminación y ventilación. Es decir que yo tengo que ver que todas las partes como galerías, saledizos, acá habla de saledizos, salidas, aleros, ¿sí? Siempre no sean muy, con respecto al paramento, al muro donde está la ventana, no sean muy profundos, ¿sí? Es decir que, fíjense que generalmente esta relación es 1-2, o sea, respecto a la altura del local y respecto a la profundidad que tiene ese saledizo, o sea que si es muy profundo me va a obligar a hacer más alto el saliente, como para no interrumpir la correcta ventilación de ese ambiente. Y por lo tanto, bueno, el saledizo también va a producir conos de sombra, ¿sí? que por un lado son buenos según la orientación, pero por otro lado van a quitarle iluminación natural si son muy profundos, ¿sí? Fíjense que muchos proyectos ustedes van a ver galerías enormes y con arcadas y no tan altas, y de repente tienen 3-4 metros adelante de las ventanas de los locales. Pero la única forma de aprobar esos proyectos es que haya otras ventanas complementarias que justifiquen este código, ¿sí? O sea, yo puedo tener una galería importante delante de mi estar, pero con eso, si esa relación de alturas y de profundidades del saliente de la galería que tengo por delante son muy grandes, yo voy a tener que tener otras aberturas que justifiquen la buena iluminación natural de ese local. Si no, no se podría hacer, no sería aprobable, ¿sí? Bueno, otra forma de ventilación permitida, pero para casos muy particulares, y esto va a pasar en los baños, ¿sí? Sobre todo en los baños, es el permiso de ventilarlo por conducto, ¿sí? El conducto es un simple caño con una rejilla, ¿sí? Que está ubicado en algún punto en el cielo raso, en la pared de esa unidad, de ese baño, y va a tener que tener como mínimo, fíjense, en 0,03 metros cuadrados. Esto sería, si lo paso a centímetros cuadrados, serían unos 300 centímetros cuadrados. Piensen que una rejilla de 20 por 20 da 400 centímetros cuadrados, ¿sí? Entonces eso me daría la rejilla, y después un conducto que tuviera la dimensión mínima también, con caras lisas internas, como dice acá, y no con un ángulo no mayor a 45 grados para evacuación y dar una especie de ventilación. Fíjense que si ese conducto es muy
muy extenso, va a una azotea, de repente tiene varios metros, es muy difícil que ventile, pero bueno, de alguna forma está permitido y quiero hacer esa consideración porque, bueno, se puede mejorar con el forzado, o sea, ya no una ventilación natural, sino forzarla a través de algún ventilador que absorba el aire del ambiente y lo evacúe a los cuatro vientos, ¿correcto? Entonces, esto, ¿por qué tiene relación con el proyecto? ¿Por qué? Porque si no tenemos, sobre todo baños, escaleras, esos pasos generales internos, como no necesitan una ventilación natural, son los elementos que vamos a poner más en el centro de la construcción y vamos a poder resolver, porque no todo va a poder tener un patio o una ventilación natural. Entonces vamos a tener que aprovechar estos elementos y ventilarlo a través de conductos, ¿sí? Ahora vamos a hablar un poquito de los patios. Bueno, los patios son los elementos que nos van a permitir proporcionar iluminación y ventilación natural a los locales, ¿sí? Entonces, es una articulación, hablamos de articulación con aquel elemento que nos permite ir tratando de solucionar los problemas de espacio y sobre todo en los lotes nuestros. Los lotes nuestros en la parte urbana más antigua de la ciudad tienen 8 metros 66, son muy angostos, son lotes muy angostos, muy largos, es decir que la construcción se hace compleja porque tenemos nada más que dos frentes, ¿sí? Y si tenemos varios locales, vamos a ver que vamos a tener que empezar a generar patios internos para cumplir con estas ventilaciones. La antigua llamada casa chorizo era la construcción romana, se iban haciendo construcciones una tras de otra, bueno, eso quedó en la historia, aunque todos podemos vivir en una casa chorizo, ¿no es cierto?, donde una de las particularidades era que tenía una galería y es más, las puertas, como en invierno había que transitar, se va pasando de un ambiente al otro, eliminando la privacidad que tiene la construcción actual, que tiene un dormitorio con su paso y va solamente a la parte privada, que ya vimos cómo se analiza en una casa moderna, ¿sí? Entonces, esa casa chorizo, todas las ventilaciones daban a una galería que después también se cerraba, y entonces eso terminaba de anular medio la iluminación y ventilación natural. En principio hay dos categorías, como lo clasifica el municipio. Primera categoría, acá está la relación de los locales, ven, sirven a locales de primera y tercera clase, o sea, locales de primera estar en los locales principales y los de tercera son locales totalmente secundarios. Y los patios de segunda categoría son los que me permiten a locales de menor categoría, segunda y tercera clase, ¿correcto? Es decir que vamos a ver después ahora las dimensiones de los patios, van a ver que eso disminuye. Cuando cosas prohibidas en los patios, bueno, no se puede reducir sus dimensiones y no se puede cubrir los patios, ¿sí? Y solo se permitiría toldos plegables de tela, elementos o algún tipo de plegable, como para que el patio no pierda las condiciones de iluminación y ventilación natural, cosa muy común. En estos vemos muchas casas que, por ejemplo, frente a la casa está el estar bien iluminado y de repente aparece la necesidad de una cochera y se cubre totalmente con un techo delante de la ventilación. Ya eso ya no es ventilación natural, teóricamente está prohibida. Lamentablemente se hacen por razones de necesidad o porque son malos los proyectos. Entonces aparece cubierto por delante, y el patio lo mismo, el patio se termina cerrando, tapando, y entonces ya pierde las razones naturales de iluminación y ventilación. Bueno, uno a veces tiene idea de proyectos en lugares del norte de Europa, de
que de repente van a encontrar grandes galerías con patios totalmente cerrados, pero tienen importantes equipos de aire acondicionado que permiten la calidad de ventilación de esos grandes espacios, cosa que se haría antieconómica y bueno, son países con climas muy extremos. En este caso lo tendríamos en la zona sur de nuestro país. Nosotros estamos hablando para nuestra zona que hay un clima normal, baja un poco la temperatura, pero no son temperaturas extremas. Bueno, vamos a ver que los patios de primera categoría, recuerdo, sirven a locales de primera y tercera clase. Y el código yo lo sinteticé en el apunte, van a ver que hay otras dimensiones para que tengan idea. Habla de construcciones hasta 6,50 metros, que es la que vamos a hacer proyectos en esta etapa. 6,50 metros, las alturas siempre se toman de promedio si los techos son inclinados, ¿sí? Y entonces habla que en el caso de la vivienda, mínimo 3 metros de lado y 15 metros cuadrados. 15 metros cuadrados. O sea que mínimamente tenemos que tener patios de 3 por 5 para justificar estas dos dimensiones. Fíjense, 2 dimensiones mínimas me da el código, pero no puedo cambiar. No podría ser 1 por 15, también me da 15 metros cuadrados. Entonces está poniendo un lado mínimo y una superficie mínima, ¿sí? Con esto defino lo que hablo de un patio de primera categoría donde puedo ventilar ambientes de mi vivienda. En el caso de que por proyecto tuviera lo que llaman apéndice, ¿sí? O sea que acá yo tengo el patio, ¿sí? Tengo acá el patio en esta zona y acá tengo alguna ventana o acá, bueno, acá esto aparecería como un apéndice del patio, me pide que siempre esta relación cumpla con esta fórmula, o sea, igual o mayor a 2 veces, o sea que esta profundidad, ¿sí? Esté relacionada con este ancho, ¿sí? O sea que si esto es 1 metro, esto como mínimo tiene que ser 2, el doble, siempre el ancho es el doble como mínimo de la profundidad. Esto es más o menos la misma historia que hablábamos antes de las extensiones de los aleros, que yo les decía que siempre hay una relación de profundidad con respecto al ancho. Entonces, esto es lo que llamamos, para que tengan una idea, tengo esta posibilidad de poner ventanas si no las puedo poner directamente a los patios. Si el proyecto va totalmente la ventana al patio, siempre es mejor proyecto. Bueno, y ahora vamos a ver los de segunda categoría, ¿sí? Fíjense que locales secundarios o locales más chicos, como cocinas, y entonces ahí el reglamento baja esta dimensión. Antes en un patio era 3 para primera, vamos a 2,50, pero me fija de nuevo otro valor, siempre fijan 2 valores para que los dos tienen que estar asociados. 10 metros cuadrados de superficie mínima. O sea que yo mínimo, si tengo que ventilar una cocina, necesitaría un patio de 2,50 por 4 metros. Ahí me daría los 10 metros cuadrados para hacer la cuenta redonda. Y bueno, con esto damos una visión aproximada de los patios, que son elementos que ustedes van a tener que utilizar, sobre todo cuando se les compliquen los proyectos con terrenos muy angostos, construcciones muy extensas, donde yo no puedo. O sea, yo, por ejemplo, hay otras reglamentaciones, esto es a veces un poquito, ya sé que es un poco molesto, pero por ejemplo, si yo tuviera un local de 4 metros de ancho, pero 20 metros de profundidad, por más que justificara la ventilación por uno de los lados, el lado menor, sería muy profundo el local y entonces ahí me pueden poner la municipalidad algún problema, porque lógicamente al fondo de ese local no va a llegar una buena ni iluminación ni ventilación. Por lo tanto, voy a necesitar quizás algún patio complementario para lograr articular esa gran profundidad que tiene el ambiente. Por eso son casos especiales, pero puede pasar. Y algo más que quería agregarle patios es saber que existen los patios mancomunados. Bueno, este es muy bonito, pero los edificios
sobre todo en la parte de abajo, aparece un patio común. Ese patio común no lo puede usar nadie, es justamente un patio obligado que se necesita para iluminar y ventilar. Y si dividiera con una pared, ¿sí?, por una razón de visuales, me pide que el lado mínimo no sea menor a 1,50 m, que es la mitad de 3 metros, que es un patio de primera, y la altura máxima de esa pared no tendría que ser más de 2 metros, porque si fuera muy alta. Fíjense que los patios es todo un tema, sobre todo en los edificios, o si están mal resueltos, porque no podemos hablar solamente de la dimensión del patio, sino también de la altura de los paramentos, de los muros. Yo siempre me acuerdo, en unas vacaciones estaba en un edificio donde daba un patio que yo, para saber si había sol y podía ir a la playa, tenía que sacar la cabeza por la ventana del patio, porque en 10 metros, un patio muy pequeño, que hay edificios con patios muy pequeños, usted va a siempre tener oscuridad absoluta, porque por eso la municipalidad, nosotros por ahora estamos hablando de patios de 6 metros para alturas de 6,50 metros, pero si ya tengo un edificio con mucha más altura, el patio va a tener que ser más grande, porque la altura va a generar conos de sombra importantísimos y es como un conducto, entonces va a terminar siendo un gran caño de ventilación que no ventila nada. Y bueno, después se establece, esto simplemente para que tengan una idea, cómo medir los patios. Si hay salientes muy importantes, la municipalidad dice, bueno, tómelo afuera de esa saliente, ¿sí? Lo mismo suponen, por ejemplo, un patio da a la medianera, los 3 metros no lo puedo tomar al eje del predio, de la división del lote, sino que voy a tener que considerar que la medianera tiene 30 centímetros y tiene que estar encaballada sobre el eje, es decir, que me está quitando 15 centímetros. O sea que si yo de mi muro tengo una ventana mirando al vecino, para hacerlo claro, yo necesito al eje divisorio 3,15 metros, porque se supone que ahí va a haber mínimamente un muro, y entonces ahí me va a quedar limpio los 3 metros. Lo mismo establece situaciones, debe haber miles de situaciones, pero por ejemplo, si hubiera una escalera dentro del patio, tomo la escalera, no la tomo, bueno, acá establece que hasta una altura de 2,20 sería previsto que estaría bien tomar el patio, ¿sí? Y abajo de eso, no. Bueno, para terminar, entonces acá sí vamos a terminar con condicionantes. Repito que esto es un pantallazo muy general sobre las normas municipales, pero son elementos que va a haber que tener en cuenta para que poder hacer el proyecto y fundamentalmente aprobarlo, porque si faltara una de estas normas voy a tener problemas con la aprobación y por lo tanto no le voy a poder dar solución al cliente con un buen proyecto. Bueno, esto fue lo último.